Algo grande se está gestando en el Vaticano. No es solo elegir al nuevo Papa, es decidir qué iglesia tendrá el mundo. Si una más abierta, una más cerrada, una dividida. Los posibles contendientes ya están sobre la mesa y sus visiones no podrían ser más opuestas. Todo tiene historia, soy Nina Andrade, bienvenido a mi canal. Te los presento. Pietro Parolin, el moderado bajo presión. Pietro Parolin es el actual secretario de Estado del Vaticano. Es conocido por ser un diplomático prudente que buscaría mantener el equilibrio entre lo tradicional y los cambios que pide el mundo moderno. Está en contra de la gestación subrogada, es decir, en contra de alquilar el vientre de una mujer para tener hijos porque considera que convierte la vida humana en un objeto de compra-venta. ¿Qué pasaría si Pietro fuera papa? Probablemente sería un pontificado de perfil bajo, enfocado en la unidad, pero enfrentaría presiones. Por un lado, los liberales, que le exigirían más reformas y rápidas, y los conservadores, que lo considerarían demasiado tolerante. Sería un papa más político que revolucionario, intentando apagar fuegos sin provocar incendios nuevos. Peter Erdo, el conservador tradicionalista. Desde Hungría, Peter Erdo representa la línea más conservadora. ¿Y qué significa ser conservador en la iglesia? Ahí te va. Defenderla sin cambios. Por ejemplo, que el matrimonio es exclusivamente entre un hombre y una mujer, que el sacerdocio solo puede ser ejercido por hombres célibes, es decir, sin casarse, sin tener relaciones sexuales. Dicho en otras palabras, dedicar su vida completamente a Dios sin formar una familia propia. Y que la liturgia se mantenga estrictamente como era antes del Concilio Vaticano II. Y te pongo en contexto rápidamente. Ese llamado Concilio Vaticano II fue una reunión de todos los obispos del mundo, convocada por el Papa Juan XXIII en 1962 y concluida 3 años después bajo el papado de Pablo VI. ¿Y para qué se hizo esa gran reunión? Pues para actualizar a la Iglesia Católica y acercarla al mundo moderno. Realmente fue un momento histórico porque cambió muchísimas cosas en la forma de vivir y entender la fe católica. Entonces, este sería un papa que regresaría a la liturgia de antes, a la antigüedad, todo y como se hacía antes de los acuerdos de esta reunión. Eso significa que las misas volverían a ser en latín, que el sacerdote le daría la espalda a los fieles. Estaríamos frente a una iglesia mucho más cerrada al mundo moderno. Se condenarían abiertamente las uniones homosexuales, se castigaría a los sacerdotes que apoyan causas progresistas, habrá menos tolerancia hacia la diversidad cultural. Todo eso sumado a que si Erdo resulta elegido papa, regresaría una estructura muy rígida, la del pasado. Luis Antonio Tagle, el liberal con rostro dulce. Luis Antonio Tagle es un filipino favorito de los sacerdotes más progresistas. Aboga por una iglesia abierta a los cambios sociales y más cercana aún a los pobres. ¿Qué temas de justicia social pondría sobre la mesa su papado? Derechos de los migrantes, defensa de minorías marginadas, inclusión de personas LGBT dentro de la comunidad católica, denuncias abiertas a desigualdades económicas y corrupción política. Es un hombre que de llegar a ser papa podría dividir la iglesia, porque por un lado muchos jóvenes y sectores sociales lo aplaudirían, pero la sociedad conservadora, los obispos más conservadores verían en él una amenaza a la doctrina tradicional y eso podría generar rupturas internas. Matteo Zuppi, el progresista radical. Matteo Zuppi, otro italiano que lleva el progresismo aún más lejos que Tagle, apoya reformas que podrían transformar profundamente la estructura de la iglesia. Cambiaría absolutamente todo, y cuando les digo todo, es que podrían haber bendiciones oficiales a parejas del mismo sexo, y no estoy hablando de matrimonio, pero sí reconocimiento litúrgico. Ampliación de roles de poder para mujeres, eso significa que las mujeres podrían dirigir diócesis como laicas, tendrían acceso a más posiciones de liderazgo, aunque no sacerdocio. Mayor acercamiento y cooperación con otras religiones como los musulmanes y los judíos. Y otra cosa que podría dar un giro si Zuppi llega a ser elegido papa es que veríamos apoyo activo a movimientos de refugiados y derechos humanos. Zuppi sería un papa de aperturas históricas. Matteo Zuppi sería un papa que causaría un terremoto en la iglesia y para algunos desataría entusiasmo por la modernización, pero también habría fuertes resistencias. Raymond Burke, el archiconservador de hierro. El estadounidense Raymond Burke es el estandarte del ultraconservadurismo católico. De entrada, se le vuelve a cerrar la puerta a los divorciados.
Bajo el mandato de Francisco se permitió en ciertos casos que personas divorciadas y vueltas a casar pudieran comulgar. Burke rechaza esto. Para él el matrimonio es indisoluble y quien rompe esa unión no puede participar plenamente en la iglesia. Es un cardenal a favor de la excomunión de los sacerdotes, es decir, de expulsarlos o suspenderlos si cometen faltas como bendecir uniones homosexuales o si critican abierta y públicamente las autoridades eclesiales o aquellos que desobedecen las normas tradicionales. ¿Cómo sería entonces una iglesia bajo un papado de Burke? Misas estrictas, misas en latín, reducción del papel de la mujer en el altar, prohibición total de cualquier iniciativa de la apertura social y modernización. Una iglesia de jerarquía, inflexible y de puertas menos abiertas al debate. Algo así como es lo que es y punto. Willem Jacobs Ejik, del Defensor Ortodoxo. Willem Jacobs Ejik, originario de Países Bajos, es conocido por su ortodoxia rígida, es decir, considera pecado mortal cualquier práctica sexual fuera del matrimonio heterosexual. Se opone rotundamente al uso de anticonceptivos, defiende la interpretación literal de los dogmas sin reinterpretaciones modernas. Es decir, un papa como él sería inflexible y sin concesiones culturales. Peter Turkson, el moderado africano. Peter Turkson es un cardenal africano. Representa una postura de equilibrio. Y una de sus principales frases es no criminalizar la homosexualidad, y no significa que esté de acuerdo con los homosexuales, pero es un cardenal que viene de África, en donde en algunos países la homosexualidad no solo es rechazada socialmente, sino criminalizada. Se castiga con cárcel o incluso con pena de muerte. Así que Turkson, aunque sostiene la enseñanza católica tradicional sobre el matrimonio, ha declarado que no debe criminalizarse a las personas homosexuales, desmarcándose de la severidad de las leyes locales. ¿Qué pasaría si llegara a ser papa? Pues sería moderado, muy tradicional y mucho más humanitario en temas sociales. Malcolm Rantig, el conservador silencioso. Desde Sri Lanka, Rantig defiende el regreso a una iglesia tradicional. ¿Cómo sería eso? Pues que la liturgia tendría que ser en latino, en idiomas antiguos. Adiós a las misas demasiado populares o adaptadas a la cultura moderna. Es decir, no guitarra, mucho menos batería para cantar en las iglesias. Olvídate de aplaudir en una misa si la canción es alegre, porque ya no habrían. Regresarían las misas estrictamente solemnes, con órganos, con cantos gregorianos. Y bueno, que el altar es solo para hombres, sin participación femenina visible. Es decir, una mujer no podría leer, no podría auxiliar al sacerdote ni ser cantante en la misa. Sería un pontificado dedicado a restaurar prácticas antiguas. Gerardo Ludwig Müller, el crítico incómodo. Gerardo Ludwig Müller, alemán y uno de los críticos más duros de las reformas de Francisco, sería un papa que condena abiertamente las relaciones homosexuales como pecado grave, y el celibato, desde su punto de vista, debe ser obligatorio para sacerdotes. Está totalmente en contra de un proceso sinodal. ¿Qué significa eso? Apertura total de la iglesia. Contexto. El camino sinodal propone cambios como permitir a sacerdotes casados, bendecir parejas homosexuales, dar a mujeres roles mayores en la decisión de la iglesia. Müller detendría todo ese proceso y reforzaría la autoridad romana centralizada. Estos nombres suenan entre analistas vaticanos, en círculos eclesiásticos y entre los observadores y especialistas en la Santa Sede. Pero ojo, el Espíritu Santo tiene fama de sorprender y puede que ninguno de ellos sea finalmente elegido. Dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Qué papa crees que necesita el mundo? ¿Un liberal? ¿Un moderado? ¿O un conservador implacable? Te leo aquí abajo en los comentarios, suscríbete, dale like, importante, comparte el video. Soy Nina Andrade, nos vemos en la próxima.